Imaginad un imperio en ruinas, un pueblo disperso y una fe casi olvidada. El año es 458 a.C., y el otrora glorioso reino de David y Salomón no es ya más que una sombra lejana. Jerusalén, antaño magnífica, es ahora una ciudad reconstruida hasta y a toda prisa, habitada por supervivientes que apenas recuerdan las tradiciones antiguas. En este escenario de crisis espiritual emerge un hombre extraordinario. No un guerrero blandiendo una espada, ni un rey portando un cetro, sino un escriba cargando un rollo. Esdras, descendiente directo de la línea sacerdotal de Aarón, aparece como un agente de transformación inverosímil. ¿Cómo podría un erudito solitario restaurar el alma de una nación entera? ¿Qué llevaba en sus manos que era más poderoso que los ejércitos? ¿Y por qué un rey pagano, Artajerjes de Persia, le concedería autoridad casi ilimitada sobre los asuntos religiosos de los judíos? Esta es la fascinante historia de cómo un hombre consagrado a la palabra de Dios logró reconectar a un pueblo con su identidad sagrada, venciendo tanto la oposición externa como la resistencia interna. En el año 586 a.C., Jerusalén cayó ante el ejército babilonio comandado por Nabucodonosor. Los muros de la ciudad fueron derribados, el templo de Salomón fue pasto de las llamas y los tesoros sagrados fueron saqueados. El rey Sedecías, tras presenciar la ejecución de sus hijos, fue cegado y llevado encadenado al exilio, junto con lo más granado de la sociedad judía: sacerdotes, escribas, artesanos y nobles. Durante el exilio en Babilonia, muchos judíos se adaptaron a la vida allí, siguiendo el consejo de Jeremías de construir casas y formar familias. El Salmo 137 refleja la profunda añoranza por Jerusalén que permanecía en sus corazones. La situación cambió drásticamente en el 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia sin derramamiento de sangre. Al año siguiente, Ciro emitió un sorprendente decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Para los judíos, esto cumplía la profecía de Isaías, que había anunciado a un rey llamado Ciro como instrumento de Dios para la liberación. En respuesta, unas 50.000 personas regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Al llegar, encontraron Jerusalén en ruinas. Su primer acto fue erigir un altar para restaurar el culto diario. Cuando echaron los cimientos del nuevo templo, la generación más joven gritó de alegría, mientras los ancianos lloraban, al darse cuenta de que sería mucho menos grandioso que el primero. La reconstrucción se enfrentó a una férrea oposición de los samaritanos, lo que provocó un parón de casi 15 años en las obras. No fue hasta el año 520 a.C., impulsados por los profetas Ageo y Zacarías, cuando se retomó el trabajo. El templo se completó finalmente en el 516 a.C., exactamente 70 años después de su destrucción. En los años que siguieron, la vida espiritual del pueblo se deterioró. Los matrimonios con naciones paganas se hicieron comunes, las ofrendas para el templo decayeron y el sábado fue ignorado cada vez más. El libro de Malaquías revela rituales vacíos y sacerdotes corruptos. Fue en este tiempo de crisis espiritual cuando Dios preparó a Esdras para una misión de restauración. Esdras nació en Babilonia durante el exilio. Pertenecía a un linaje sacerdotal distinguido que se remontaba directamente a Aarón, el hermano de Moisés. Entre sus antepasados estaban Hilcías, el sumo sacerdote que descubrió el libro de la ley durante el reinado del rey Josías, y Serayas, el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo. Desde una edad temprana, Esdras mostró una dedicación excepcional al estudio de la ley de Moisés. La Biblia lo describe como si un escriba experto en la ley, y enfatiza que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos en Israel. Este triple compromiso, estudio, práctica y enseñanza, revela su profunda devoción por la palabra de Dios. Como escriba, Esdras no era meramente un copista, sino un verdadero erudito y intérprete de la ley. En el mundo antiguo, los escribas eran profesionales muy respetados que preservaban e interpretaban los textos sagrados, aplicándolos a nuevas circunstancias. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos en la corte persa. Alcanzó una posición de influencia ante el rey Artajerjes, probablemente sirviendo como consejero en asuntos judíos. Su sabiduría e integridad parecen haber impresionado al monarca, quien más tarde le concedió una autoridad significativa para reformar la vida religiosa en Jerusalén. Más allá de su erudición, Esdras poseía cualidades de liderazgo notables, combinando firmeza con compasión y valor con prudencia. Su compromiso con la pureza religiosa era inquebrantable, pero no era un fanático severo. Su capacidad para empatizar con el pueblo, incluso mientras exigía cambios difíciles, sería crucial para su misión. Por encima de todo, Esdras era un hombre de profunda espiritualidad.
Sus oraciones revelan una genuina intimidad con Dios y una aguda conciencia tanto de la santidad divina como de la fragilidad humana, cualidades que sostendrían su liderazgo a través de los desafíos que enfrentaría en Jerusalén. En el 7º año del reinado del rey Artajerjes, hacia el 458 a.C., aproximadamente 60 años después de la reconstrucción del templo, ocurrió un momento decisivo. El rey persa emitió un decreto extraordinario autorizando a Esdras a liderar un nuevo grupo de exiliados de regreso a Jerusalén, con el propósito específico de restaurar la adhesión a la ley de Moisés. El decreto, conservado en el libro de Esdras, es notable por su alcance. El rey no solo permitió el regreso de Esdras, sino que le concedió una amplia autoridad. Eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para investigar en Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios. A Esdras se le otorgó el poder de nombrar magistrados y jueces que conocieran las leyes divinas, de enseñar a quienes no las conocieran y de imponer castigos a quienes las desobedecieran. Más allá de esta autoridad, el rey y sus consejeros ofrecieron generosos dones para el templo, plata y oro para los sacrificios y el embellecimiento del santuario. Se instruyó al tesoro real de la provincia al otro lado del río para que proporcionara suministros adicionales si fuera necesario. Y aún más asombroso, el decreto concedió exención de impuestos a todos los sacerdotes, levitas y servidores del templo. Un privilegio extraordinario que les permitiría dedicarse por completo a sus sagradas obligaciones. Con este encargo, Ezra comenzó a reunir una caravana para el viaje. A diferencia de la primera oleada de exiliados bajo Zorobabel, su grupo tenía una composición más específica, enfatizando a las familias sacerdotales y levitas. Curiosamente, al principio notó la ausencia de levitas, los asistentes tradicionales de los sacerdotes. Esto sugiere que muchos prefirieron permanecer en Babilonia antes que afrontar las penurias de Jerusalén. Demostrando sus dotes de liderazgo, Ezra envió emisarios a Casifia, un centro levita, y logró convencer a algún Isetom y algunos levitas y sirvientes del templo para que se unieran. Así, con autoridad real, recursos abundantes y un grupo dedicado, Ezra se preparó para emprender el largo viaje a Jerusalén, portando la esperanza de un renacimiento espiritual. El trayecto desde Babilonia hasta Jerusalén cubría aproximadamente 1500 kilómetros a través de un terreno difícil, incluyendo áridos desiertos y regiones montañosas. Una caravana de aquella época tardaría unos 4 meses en completar el viaje, exactamente el tiempo que la expedición de Ezra tomó, según queda registrado. Los preparativos fueron complejos, pues la caravana incluía mujeres, niños y los valiosos tesoros destinados al templo. Antes de partir, Esdras reunió a todos para un tiempo de preparación espiritual junto al río Ahabem. Allí proclamó un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y pedirle un viaje próspero. Este acto revela que a pesar de las provisiones materiales y la autoridad real, Esdras reconocía que el verdadero éxito de su misión dependía del favor divino. Cabe destacar que Esdras decidió no solicitar una escolta militar al rey. Él explica: «Tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan». Esta decisión demuestra no solo su fe personal, sino también su conciencia del testimonio que darían acerca del poder del Dios de Israel. El peligro era real. Los caminos solían estar plagados de bandidos, y una caravana que transportaba tesoros tan valiosos era un tentador botín. Rechazar la protección militar colocaba a Imirigu todos en una posición de dependencia absoluta de Dios. Esdras organizó meticulosamente el transporte de los tesoros. Este ceremonial aseguraba la custodia de los tesoros y enfatizaba su naturaleza sagrada. Finalmente, el primer día del primer mes, la caravana emprendió la marcha. El texto bíblico es sobrio sobre el trayecto. La mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos protegió de enemigos y bandidos en el camino. 4 meses después llegaron a Jerusalén. Entregaron formalmente los tesoros en el templo y ofrecieron sacrificios de gratitud. El viaje físico había concluido, pero la misión espiritual de Esdras apenas comenzaba. Tras establecerse en Jerusalén, Esdras comenzó a evaluar el estado espiritual de la comunidad. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. A pesar de la reconstrucción del templo, el pueblo se había alejado significativamente de los mandamientos divinos, especialmente en lo concerniente a los matrimonios con los pueblos paganos de la región. Los líderes comunitarios le informaron: el pueblo de Israel, incluyendo a los sacerdotes y levitas, no se has mantenido separado de los pueblos vecinos y sus prácticas detestables. Han tomado algunas de las hijas de estos pueblos como esposas para sí mismos y para sus hijos, y han mezclado la raza santa con los pueblos de alrededor. Las implicaciones eran graves. Los matrimonios mixtos amenazaban la identidad misma y la supervivencia de los judíos como comunidad distinta, consagrada al Dios de Israel.
La historia ya había demostrado cómo la influencia de cónyuges paganos conducía a Milobeibachti y a la adopción de prácticas idólatras. Incluso el sabio Salomón se había extraviado por sus esposas extranjeras. El contexto histórico hacía de este asunto algo crítico. La comunidad judía en Jerusalén era pequeña y vulnerable, rodeada de pueblos hostiles, sin la protección de un Estado judío independiente. Lo único que preservaba su identidad era la adhesión a la ley y las tradiciones. Los matrimonios mixtos amenazaban con diluir esa identidad en una sola generación. Además, Esdras probablemente observó otras señales de negligencia espiritual. El sábado no se observaba debidamente, los diezmos no se llevaban al templo y los aspectos ceremoniales de la ley se ignoraban. El panorama general era el de un pueblo que había reconstruido el templo físico, pero había fracasado en reconstruir su vida espiritual en torno a la ley de Dios. Esta evaluación preparó el terreno para la misión reformadora de Esdras. Comprendió que su verdadera tarea sería mucho más desafiante que simplemente organizar la vida religiosa de manera administrativa. Tendría que enfrentarse a prácticas profundamente arraigadas, desafiar a los propios líderes de la comunidad y guiar al pueblo de vuelta a la obediencia de la ley divina. Un desafío que requeriría no solo sabiduría y autoridad, sino también valor moral y fortaleza espiritual. Al enterarse de los matrimonios mixtos, la reacción de Ezra fue dramática. Rasgué mi túnica y mi manto, me arranqué cabellos de la cabeza y de la barba, y me senté consternado. Estos no eran actos de emoción descontrolada, sino gestos profundamente simbólicos, arraigados en la cultura israelita. Rasgar las vestiduras era una señal tradicional de luto extremo, reservada usualmente para muertes o calamidades nacionales. Arrancarse el cabello era una expresión de angustia aún más radical. A través de estas acciones públicas, Ezra comunicó la gravedad de la situación, una crisis espiritual de proporciones catastróficas. Su demostración tuvo un efecto poderoso. Todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel se congregaron a su alrededor. La reacción de Ezra sirvió como catalizador, reuniendo a quienes aún tomaban en serio los mandamientos, pero quizás no tenían el valor de alzar la voz. Su liderazgo moral proporcionó un punto de encuentro. Ezra permaneció consternado hasta la hora de la ofrenda vespertina, cuando finalmente se levantó para ofrecer una oración sincera. Esta oración, registrada en el capítulo 9, no fue una súplica privada, sino una confesión pública en nombre de todo el pueblo. De rodillas y con las manos alzadas, Ezra expresó una profunda vergüenza y culpa colectiva. La oración reconocía la justicia divina en los castigos sufridos. Por nuestros pecados, nosotros, nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados a la espada y al cautiverio. Al mismo tiempo, expresaba gratitud por la misericordia de Dios. Pero ahora, por un breve momento, el Señor nos ha mostrado gracia dejándonos un remanente. Esdras concluyó sin hacer una petición específica de perdón, simplemente colocando a la comunidad a merced del justo juicio divino. Señor Dios de Israel, tú eres justo. He aquí que estamos ante ti en nuestra culpa. Esta oración marcó un giro crucial, estableciendo el fundamento espiritual para las reformas prácticas que seguirían. Mientras Esdras oraba y se postraba ante el templo, una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños, se congregó a su alrededor. El pueblo lloraba amargamente, mostrando que la conciencia del pecado se había extendido más allá del grupo inicial de aquellos que temblaban ante las palabras de Dios. En ese momento, Secanías, hijo de Jehiel, tomó la iniciativa de proponer una solución. Hablando en nombre del pueblo, declaró: «Hemos sido infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras. Aún así, hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto ante nuestro Dios para despedir a Moditobstam y a todas estas mujeres y a sus hijos, según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante los mandamientos de nuestro Dios. Que se haga conforme a la ley». Animado por este apoyo, Esdras actuó de inmediato. Hizo que los líderes juraran cumplir con la propuesta. Luego emitió un decreto por todo Judá y Jerusalén, convocando a todos los exiliados repatriados a reunirse en Jerusalén en 3 días. Quien no acudiera vería sus bienes confiscados y sería expulsado de la asamblea de exiliados, un castigo severo que subrayaba la seriedad de la convocatoria. El tercer día del 9º mes, toda la asamblea se congregó en la plaza frente al templo. Era la estación de las lluvias invernales y el pueblo temblaba tanto por el frío como por el peso del momento. Ezra se levantó y se dirigió a la multitud con voz grave. «Habéis sido infieles al desposar mujeres extranjeras, añadiendo culpa sobre Israel. Confesad ante el Señor Dios de vuestros padres y cumplid su voluntad. Apartaos de los pueblos vecinos y de vuestras mujeres extranjeras». Toda la asamblea respondió con voz potente: «Tienes razón, debemos hacer como dices». Sin embargo, señalaron una dificultad práctica. «Pero somos muchos y la lluvia arrecia.
No podemos permanecer aquí a la intemperie. Además, este asunto no puede resolverse en un día o dos, pues muchos de nosotros estamos implicados en este pecado. Entonces propusieron un proceso más organizado. Los líderes permanecerían en Jerusalén y los hombres de cada ciudad acudirían en tiempos designados, acompañados por sus ancianos y jueces locales, hasta que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto se aparte de nosotros. La asamblea adoptó el plan propuesto, con solo 4 hombres oponiéndose, un consenso notable dada la magnitud de la reforma. Ezra seleccionó a los jefes de familia, registrando sus nombres, y el primer día del 10º mes comenzaron a investigar los casos. El proceso fue minucioso y prolongado, concluyendo solo el primer día del primer mes del año siguiente. 3 meses de cuidadosa indagación. La lista de hombres que habían tomado mujeres extranjeras queda registrada, comenzando por los sacerdotes. Es particularmente significativo que entre los transgresores hubiera miembros de la familia del sumo sacerdote Yeshua. Ni siquiera las familias más ilustres estaban exentas de la reforma. Estos hombres se comprometieron a separarse de sus esposas extranjeras y en los casos en los que había hijos, probablemente también de ellos. Para una sociedad patriarcal como la de Israel, donde los hijos eran altamente valorados, esta decisión representaba un sacrificio extraordinario. Algunos de los hombres ofrecieron un carnero como ofrenda por la culpa, reconociendo públicamente su error y buscando expiación. Las implicaciones sociales de esta reforma fueron profundas. Mujeres separadas de sus maridos, hijos de sus padres, familias divididas. Desde una perspectiva moderna, esta acción parece extremadamente severa. Sin embargo, dentro del entendimiento religioso de Israel, nada menos que la preservación de la identidad del pueblo del pacto y su relación con Dios estaba en juego. Para Ezra y sus contemporáneos, el futuro espiritual de Israel valía incluso este alto costo emocional y social. Esta reforma no fue meramente un evento aislado, sino que estableció un precedente para la comunidad. Reafirmó la centralidad de la ley de Moisés como el estándar absoluto para la vida del pueblo, incluso cuando su aplicación requería decisiones dolorosas. La pureza religiosa y la separación de las costumbres paganas se convirtieron en marcas definitorias del judaísmo postexílico, moldeando su evolución en los siglos que siguieron. El libro de Ezra concluye con esta reforma, sin detallar cómo la comunidad lidió con sus consecuencias a largo plazo. Sin embargo, la restauración de la pureza religiosa sentó las bases para el renuevo espiritual que siguió, incluyendo el desarrollo de los rituales del templo y la renovación del pacto bajo el liderazgo de Nehemías. Tras la reforma matrimonial, tuvo lugar otro evento crucial en la restauración espiritual del pueblo, la lectura pública de la ley. Aunque el libro de Ezra no proporciona registros detallados de este evento, el capítulo 8 de Nehemías describe cómo, durante el 7º mes, todo el pueblo se reunió como uno solo en la plaza frente a la puerta de las aguas y pidió a Ezra que sacara el libro de la ley de Moisés. Ezra el escriba ascendió a una plataforma de madera construida especialmente para la ocasión. A su lado se situaron 13 hombres, probablemente levitas y sacerdotes que le asistían. Cuando abrió el libro, todo el pueblo se puso en pie como señal de reverencia. Ezra bendijo al Señor, y el pueblo respondió alzando sus manos y diciendo, «Amén, amén», antes de inclinarse con sus rostros en tierra. Este acontecimiento no fue una mera lectura, sino una exposición detallada de las Escrituras. Esdras leía un pasaje, y luego los levitas aclaraban el significado para que el pueblo comprendiera lo que se leía. Esta práctica estableció el estándar para la futura lectura sinagogal de la Torá, en la que el texto hebreo sería leído y luego explicado en la lengua vernácula del pueblo. La lectura comenzó al amanecer y continuó hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas de instrucción bíblica continua. Cabe destacar que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esta respuesta atenta demuestra el hambre espiritual del pueblo y el poderoso impacto que la palabra de Dios tuvo en ellos tras años de negligencia. La reacción inicial del pueblo a la lectura fue de tristeza y llanto. Al escuchar los mandamientos de Dios, se dieron dolorosamente cuenta de lo lejos que se habían desviado. Sin embargo, Nehemías, Esdras y los levitas les instruyeron. «Este día es sagrado para el Señor vuestro Dios. No estéis de luto ni lloréis». En su lugar, debían celebrar con manjares y bebidas dulces, compartiendo con quienes no tenían nada preparado, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. En los días siguientes, continuaron estudiando la ley y descubrieron el mandamiento sobre la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que debía observarse en el 7º mes, el mismísimo mes en el que se encontraban. Inmediatamente se organizaron para cumplir este mandamiento, construyendo cabañas temporales en las azoteas, en los patios y en las plazas públicas.
El texto señala que desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, los israelitas no la habían celebrado así, lo que indica que este fue un momento de genuino redescubrimiento de tradiciones ancestrales. Durante 7 días, Esdras continuó leyendo diariamente del libro de la ley como estaba prescrito. En el 8º día celebraron una asamblea solemne según el mandato. Esta celebración de la fiesta de los tabernáculos simbolizó el renovado compromiso del pueblo de vivir conforme a todos los aspectos de la ley de Moisés, incluyendo sus observancias festivas. Tras la fiesta de los tabernáculos, el 24º día del mismo mes, los israelitas se congregaron de nuevo, esta vez para un solemne acto de renovación de la alianza. Acudieron en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sus cabezas, signos tradicionales de duelo y arrepentimiento. Esta asamblea tenía un tono distinto al de la festividad previa. Era un momento de profunda introspección y compromiso. Durante un cuarto del día, continuaron escuchando la lectura del libro de la ley. Durante otro cuarto, confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Los levitas guiaron al pueblo en una extensa oración que recorría la historia de Israel, desde el llamamiento de Abraham hasta el presente. Esta oración, recogida en Nehemías 9, subrayaba el contraste entre la constante fidelidad de Dios y la repetida infidelidad de Israel, concluyendo con un reconocimiento. Su actual servidumbre bajo los persas era consecuencia de su pecado colectivo. Tras esta histórica confesión, el pueblo estaba listo para asumir un compromiso formal y escrito de obedecer la ley. En vista de todo esto, hacemos un pacto solemne por escrito, y nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes lo sellan. El documento de la alianza fue firmado primero por los dirigentes, Nehemías el gobernador, seguido por sacerdotes, levitas y cabezas de familia. Aunque el nombre de Esdras no aparece explícitamente entre los firmantes, su influencia impregna todo el proceso. La alianza implicaba compromisos específicos, no solo un juramento genérico de obediencia. El pueblo se comprometió a no contraer matrimonio con naciones extranjeras, reforzando así la reforma previa de Esdras. A observar el sábado y abstenerse de negociar en ese día, a observar el año sabático cada 7 años, incluyendo la cancelación de deudas, a contribuir anualmente al servicio del templo con 1/3 de siclo, a proveer leña para el altar en tiempos designados, a traer las primicias y los primogénitos como exigía la ley, y a pagar los diezmos a los levitas. Este compromiso escrito representaba un intento de institucionalizar las reformas y asegurar que no serían olvidadas por las generaciones futuras. No era solo una respuesta emocional y momentánea, sino un plan estructurado para una vida comunitaria centrada en la ley. El texto concluye con una resolución que encapsula el espíritu de toda la renovación. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. La redacción de este documento marca un momento crucial en la historia religiosa de Israel. Mientras que el pacto original en el Sinaí había sido iniciado por Dios y mediado por Moisés, esta renovación fue iniciada por el propio pueblo. El pueblo se sometió voluntariamente una vez más a los requerimientos de la ley. Esto refleja la madurez espiritual que se había cultivado a través de las reformas de Esdras. El nuevo papel central que la Torá ocupaba ahora en la identidad judía se hizo evidente. El legado de Esdras se extiende mucho más allá de su propio tiempo, moldeando profundamente el judaísmo postexílico. Su contribución más significativa fue establecer la Torá como fundamento de la identidad y la práctica judía, permitiendo a la fe sobrevivir a través de los siglos de dispersión. Tradicionalmente se asocia a Esdras con el surgimiento de las sinagogas como centros de estudio y oración, aunque es probable que las sinagogas comenzaran a desarrollarse durante el exilio babilónico. El énfasis de Esdras en la instrucción pública de la ley sin duda solidificó su importancia. La práctica de leer regularmente la Torá con explicación y interpretación, como se vio en la asamblea dirigida por Esdras, se convirtió en el corazón del culto sinagogal, una tradición que perdura hasta hoy. El oficio del escriba que Esdras ejemplificó tan noblemente ganó un nuevo protagonismo tras sus reformas. Los escribas dejaron de ser meros funcionarios gubernamentales o copistas, para convertirse en respetados intérpretes de la ley cuyas decisiones moldeaban la vida comunitaria. Esta tradición de erudición interpretativa conduciría eventualmente al desarrollo de la Mishnah y el Talmud, los pilares de la ley judía rabínica. La tradición judía posterior atribuyó a Esdras un papel crucial en la preservación y compilación de los textos sagrados. A menudo se le llama el segundo Moisés y se le atribuye la organización del canon hebreo, aunque estas tradiciones van más allá de lo que el texto bíblico afirma explícitamente. Lo que sí está claro, sin embargo, es que su énfasis en la centralidad de la palabra escrita de Dios fue instrumental para preservar y venerar los textos que eventualmente formarían la Biblia hebrea. Hoy, igual que en los tiempos de Esdras, vivimos en una era donde las verdades bíblicas a menudo son olvidadas.
El ejemplo de este fiel escriba nos desafía a redescubrir el poder transformador de las Escrituras en nuestras propias vidas y comunidades. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre la importancia de ser fiel a la palabra de Dios, no te la guardes para ti solo. Si os mola este contenido, suscribiros al canal para recibir más historias bíblicas inspiradoras como esta. Compartid este vídeo con amigos y familiares que necesiten recordar el poder restaurador de la palabra de Dios. Juntos podemos difundir estas historias de fe y animar a más gente a descubrir los tesoros de las Escrituras. Dadle ahora al botón de suscripción y activad las notificaciones para no perderos nuestros próximos vídeos. Que la historia de Esdras inspire vuestro caminar con Dios hoy.